policy lever that they can. Creating the right enabling environment for change is vital. It's very hard to drive changes in behavior, whether it's amongst citizens, amongst businesses, unless the right pricing signals are in place, which is why it's so important that we have a price on carbon, and if that can't happen at the national level, then let's make it happen at the subnational level with emissions trading schemes. It's also vital that local governments use the powers that they have to provide tax rebates for the right sort of behavior, that provide support on many different levels. Then, having done that and exhausted every possible option, ensure that you generate a substantial pipeline of projects that will enable you to meet your targets. A lot of focus is on targets, and we work with lots of cities and state and provincial governments to set ambitious climate science-based targets. But after all, targets are numbers on paper. In the end, what really matters is action, and developing projects that will reduce emissions to meet them is critical. And doing that requires another key element, which is a very strong, robust, comparable, granular carbon inventory. You need to know what your baseline is. You need to know what business as usual will look like and how to attribute changes that you will adopt against that business as usual scenario, which means in turn that you need to have good systems in place to capture data so that you can understand what impact you're having. And that's critical, not just obviously to get policy and programs right, but also to be able to demonstrate progress and taking credit for the action that you take. So that's vital. And then being able to generate a pipeline of projects that are investable is critical. So understanding what it will take to bring private sector investment on board nowadays is essential. The state, whether it's city or state governments, can't do it on their own. So how do you use public finance most effectively to leverage private sector investment? There are all sorts of possible options. You can provide co-funding to leverage private sector investment. You can provide guarantees. You can look at raising a green bond. You can look at providing insurance for projects so that if the savings don't materialize, the investors won't lose out. All of those options need to be exhausted in order to raise the level of capital needed to fund these projects across our building estate so that we can retrofit them to the highest standards. Deployment of low carbon energy technologies, replacing inefficient transport fleets, providing people with public transport options needs a lot of capital. So raising that private sector contribution is vital. And having done all that, continue to review. That was the final piece of advice. Constantly capture information about the impact that your policies and programs are having, and review them regularly and adjust. If things aren't working out, make changes. One of the things we've definitely done a lot at the Carbon Trust is a commitment to flexibility and adjusting the work, the projects that we have when things aren't working out so that we can increase our effectiveness. Having done that, I think you can have real impact. Those are some of the highlights. I've probably spent more time than I should. Apologies. Thank you very much, Simon. Yo resaltaría dos temas de la plática que acaba de dar ahorita Simon, fundamentales. El primero es la necesidad de contar con una cartera de proyectos accionable. Creo que en México hemos sobrediagnosticado el problema, tenemos cualquier cantidad de instrumentos de planeación, pero lo que no contamos son con carteras de proyectos financiables, con responsables claros que puedan materializarse. Y si lo tuviéramos, además podríamos acceder a muy importantes recursos de financiamiento a nivel internacional. El otro tema que me parece fundamental es el involucramiento del sector privado. No hay manera que podamos alcanzar las metas que nos hemos planteado en reducción de emisiones, en cambio climático, y podamos como a nivel global alcanzar y cumplir con este esfuerzo sin involucrar al sector privado. El nivel de inversión que se requiere es de cientos de miles de millones de dólares y no hay presupuesto federal, local, subnacional que pueda echar a andar algo así. Pero bueno, muchas gracias. Paso ahora con Eduardo Santana para tener una visión desde la academia local, además, de qué tipo de soluciones ven desde su ámbito de competencia. Sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores por ser tan valientes
porque el invitar a un investigador independiente que no se sabe qué va a decir, pues sí implica cierta valentía. Y creo que en Guadalajara están pasando cosas muy excitantes a diferentes escalas, a diferentes niveles. Entramos ahora en el proceso, pasamos el proceso de selección entre las 100 ciudades que van a ser resilientes, o más bien que se va a investigar cómo se pueden hacer resilientes. Y es que ya tenemos mucha resiliencia en Guadalajara. Si vieran los baches, qué resilientes son, no se quitan. Si vieran la contaminación del río Santiago, es muy resiliente, no importa lo que hagamos, no se quita la contaminación del río. La resiliencia del pulpo camionero, con los más de 5,000 accidentes y más de 200 muertos en los últimos 5 años, es una resiliencia increíble que el gobierno no ha podido controlar. Y tenemos una resiliencia, y lo estoy usando al revés de como se usa normalmente la resiliencia adrede. Las inundaciones y los ahogados que tenemos cada año en la ciudad, ya sabemos que se nos van a morir los ciudadanos ahogados. Entonces tenemos esas cosas que no hemos podido quitar y que es un reto, pero que están pasando cosas muy bonitas, muy buenas y muy innovadoras en Guadalajara. Yo creo que lo primero es que definamos qué es lo local en base a esta pregunta. Lo local eres tú, lo local es tu familia, lo local son tus vecinos en tu cuadra, lo local son la organización en la escuela de tus hijos, lo local es las asociaciones civiles, los gremios profesionales, los sindicatos, los gremios empresariales, y lo local son las universidades y los institutos de investigación. Primero los públicos, que se supone que resuelvan problemas sociales de todos, pero también los privados, que aunque funcionan con fines de lucro, también muchos tienen un compromiso social con lo que hace. Pero lo más local es el ayuntamiento, es el municipio, son aquellos, es el nivel de gobierno más cercano a ti, y son los que elegiste para resolver tus problemas a esa primera escala. Y a partir en México de la reforma constitucional que tuvimos hace poco más de 15 años, ya los municipios no le tienen que pedir permiso al Congreso ni al gobernador en turno para asociarse. Así que ahora tenemos por primera vez, bueno, hace 15 años, pero apenas estamos empezando, nuevos esquemas de gobernanza locales para poder funcionar. Y ya se mencionó aquí el PODMET. El PODMET es un gran primer paso muy importante para organizarnos entre todos los municipios de la ciudad. Se hizo muy mal, no fue participativo, ¿okay? Plantea reservas territoriales que solamente ayudan a esa resiliencia de la expansión urbana, que es el primer problema que tenemos. Y eso toca todo. O sea, no hablemos de transporte público, si no tienen que irse lejos la gente, no tienen por qué quemar combustible en el transporte público. Entonces, de veras que es un aspecto hermoso, y las asociaciones municipales creo que son el futuro y el trabajo de los ayuntamientos. Ahora, hay diferentes intereses entre todos esos actores locales que mencioné, y es el papel y la responsabilidad del Estado a nivel del municipio y otro lado, y los dos niveles, asegurar la justicia y defender a los más débiles, a los más necesitados, y también a los que tienen la razón, aunque no sean la mayoría, los que tienen las opciones técnicas correctas. Entonces, a los que tienen los mejores planteamientos. Así que los municipios juegan un papel fundamental en crear esos esquemas locales de gestión, que es la pregunta que nos hicieron. Pero el patrón hasta ahora, por lo menos en México, es que cada 3 años se generan cortes, quiebres, discontinuidades en el cambio de una administración a otra. No importa que cambien, si cambia el partido político todavía más, pero aún gana el mismo partido y nomás cambió el presidente municipal y ya hubo otro quiebre. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo aseguramos la continuidad transtrienio? Ahora tenemos reelecciones. Quiere decir que un presidente municipal que hizo bien su trabajo
o que está muy bien conectado con fuentes de financiamiento de intereses especiales, las dos cosas lo pueden llevar a ser presidente, pues puede darle continuidad, pero esa lucha con los grupos de intereses, en el caso inmobiliario, es el más fuerte que tenemos para detener y mitigar los efectos de gases de efecto invernadero por la expansión urbana y el mal transporte. Entonces, hay que ver cómo esos intereses se controlan y solamente lo pueden controlar los ciudadanos. Algunos inclusive, pues bueno, están relacionados con el crimen organizado. Los narcos, que por cierto se mueven muy bien a esas diferentes escalas, ya que se codean con los campesinos pobres que producen la droga, con los jóvenes que hacen el narcomedureo, los cholos, los ninis que están en los barrios, o con los políticos o con los empresarios que les lavan el dinero. Entonces los narcos se están moviendo muy bien a todos esos niveles. Así que considero que la construcción de confianza, building trust, la construcción de confianza es el primer gran reto que tienen estas nuevas institucionales locales. ¿Para qué? Para crear espacios de certidumbre, que la gente sepa que lo que está ahí es la neta y que verdaderamente puedan trabajar. Y lo segundo es asegurar la creación de nuevos marcos institucionales que den continuidad a esos programas municipales transtrienio mediante espacios ciudadanos nuevos, espacios ciudadanizantes y plataformas técnicas. No tenemos la interfaz adecuada para aplicar los resultados de la investigación científica a políticas públicas de gestión. Concluyo mencionando que se necesitan marcos legales adecuados que no tenemos, que generen incentivos fiscales para palanquear esa iniciativa privada. Sin esos marcos legales no vamos a generar los cambios. Podemos hacer todos los planes parciales que querramos, podemos hacer toda la reglamentación, finalmente son los incentivos y desincentivos económicos lo que generarán esa dinámica. Muchas gracias. Como siempre, la academia manteniéndonos honestos a todos. Creo que el rol de la academia es fundamental, más cuando mencionamos las necesidades de capacidad institucional que se tienen a nivel municipal, es precisamente por la academia por donde podemos empezar a llevarlas a cabo. Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco, pues bueno, a ti te toca vivir todas las dificultades, la falta de continuidad, el plazos cortos para hacer muchas cosas, un nivel de exigencia gigantesco con pocos recursos, poco presupuesto y poca capacidad de personal. ¿Cómo desde el municipio están trabajando con estos temas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Su servidor, presidente municipal de Tlajomulco, el tercer municipio en importancia del área metropolitana, presupuestalmente y seguramente políticamente. ¿Cómo garantizar la efectividad de estrategias y acciones de adaptación y mitigación del cambio climático? Lo primero que diría es dejar un poco la pose y el esnobismo que todo esto conlleva permanentemente, ¿no? Todos los foros internacionales están más llenos de esnobismo que me parece que de hechos, lo siento desde la parte local que me toca vivir. La efectividad de estas políticas solamente se va a hacer con determinación. Tienes que tener una visión que evidentemente no puede ser el corto plazo. El corto plazo nos ha destruido profundamente en este país y la capacidad de reinventarnos cada que llueva un nuevo trienio o sexenio, y la verdad es que cuando te das cuenta que quieres tomar una decisión en materia de medio ambiente en un municipio, te encuentras que hay toda la gente queriendo pararte porque el medio ambiente no es importante. El medio ambiente para la mayoría de servidores públicos y para la mayoría de políticos es esto, es la parte del esnobismo que te permite posicionarte en diferentes foros. Planes, programas y una visión.
Yo no siento una visión del gobierno federal en materia de medio ambiente. Pueden sacar cuáles son los 50 municipios más violentos, pero ¿cuáles son los 50 municipios más contaminados del país? Y si yo soy uno de ellos, o lo que sea, jamás nadie me ha llamado de una autoridad para sentarme a hacer un plan y un programa de qué me toca hacer a mí. Lo que nosotros estamos haciendo es porque creemos que tenemos que hacerlo y porque evidentemente hemos platicado con muchos especialistas. La política basada en la reducción de carbono, pues evidentemente es central para bajar los efectos, pero evidentemente nosotros creemos que esto se tiene que construir desde una política participativa que pueda desarrollar de veras el bienestar, pero lo central, poder entrar a un modelo de conciencia social. Un país como México que si algo tenía la conciencia por la naturaleza, por el respeto a la naturaleza, al aire, a la tierra, al agua, por alguna extraña razón dejó de tenerlo y la conciencia es algo que tenemos que volver a recuperar. Nosotros en Tlajomulco estamos buscando implementar el Plan de Acción Climática Municipal, el PACMUN, pero no hay un modelo que el gobierno federal, estatal o ninguna institución nos pueda decir qué debe de contener un PACMUN. Lo construimos desde la academia, pero no desde las autoridades políticas. Y nosotros estamos trabajando en un plan de desarrollo de sustentabilidad. La palabra sustentabilidad es lo máximo que te puedes encontrar. Nosotros en Cajititlán, por ejemplo, que es un lugar que tenemos altamente contaminado, es un lugar muy bello, contaminado, decidimos hacer varias cosas. Primero, dejarlo de contaminar, pero creemos que si la autoridad sola, es decir, el presidente municipal decide voy a limpiarlo y vamos a entrar con los humedales y vamos a poner oxigenadores y vamos a ampliar las plantas y vamos a sacar la popocha y vamos a hacer composta porque resulta que el fertilizante nadie lo discute, pero cuando llega el agua destruye todo y si destruye todo pues seguramente también destruye el cuerpo, pero no es un asunto de discusión pública. Y entonces decidimos hacer de un pez que no sirve para nada, composta, y estamos haciendo un nivel de composta llevamos 100 ahorita prácticamente toneladas que hemos producido, hemos producido 1000, de las cuales 100 las hemos sacado de esta especie y la idea es que toda la comunidad de nuestro municipio empiece a producir composta orgánica y empezar a quitar todo el fertilizante de la tierra que también no nos ayuda en mucho. Y decidimos también nos dimos cuenta que los modelos de las direcciones de medio ambiente del país, de los municipios, son modelos constituidos en los 80s. Es un modelo viejo, es un modelo atrasado y decidimos hacer dos cosas que son centrales. Primero, una dirección de gestión ambiental y cambio climático del municipio. Y lo segundo, una fiscalía ambiental que nos permitió hacer una discusión nacional con la UNAM, con todos los investigadores, y de ahí sacamos un modelo de fiscalía ambiental, un fiscal que viene de un concurso de oposición y él va a durar 4 años en el encargo, no los 3 que dura la administración, y tiene la función de tener estos dientes que decimos para poder cerrar incluso diferentes empresas. Traemos un convenio, tenemos 2 cerros muy importantes, ya prácticamente con esto casi concluyo, y estamos muy concentrados en empezar a reforestar el municipio. Hay un cerro que se llama el Cerro del Gato, que es la zona más habitada del municipio, en donde todo el mundo dice que no tenemos posibilidad de hacer un bosque y nosotros estamos obsesionados porque te paras en el cerro y lo único que ves es concreto y no ves ningún árbol, y entonces ¿quién genera el aire si no lo genera también los árboles? Y estamos trabajando en este tema, pero creo que lo más fuerte, traemos un diplomado en especialización en materia ambiental, pero lo más fuerte que estamos haciendo en este momento es algo que el gobierno federal creo que todavía no le cae el 20, como decían antes, y acabamos de quitar a la vivienda 800 hectáreas en tan solo 4 distritos de 20 que tenemos nosotros. 800 hectáreas. Y evidentemente me llegan los ejidatarios y me dicen, oye Uribe, es una locura, ¿por qué me quitas el derecho de mi tierra si yo ya tenía vivienda popular? Pues porque tu tierra de origen no era destinada a ser vivienda, era destinada a la agricultura y el país te la dio para esto. Pero bueno, decidimos quitar 800 hectáreas y decidimos cambiar nuestro reglamento. Tlajomulco es el municipio número 1 en crecimiento en Jalisco en los últimos 15 años. El municipio número 2 del país en crecimiento. El 86% de todos los créditos del Infonavit en Jalisco se van a este municipio. Y entonces les dijimos, momento, ¿y la vivienda a poco no es un tema importante en materia de cambio climático? A ver, Infonavit,
45 metros para hacer departamentos y 60 metros para hacer casas. A partir de este momento, en este municipio, el 90 metros cuadrados es lo mínimo para construir lo que tú quieras construir. Y obvio, lo digo con mucho cuidado, pero en este momento le tengo más miedo a los grandes vivienderos que al propio narco que también tengo en mi municipio. ¿Por qué? Porque estás afectando intereses de a de veras, porque si no tomas decisiones en la vivienda particularmente, estás metido en un gran problema. Y me parece profundamente lamentable que no hay una estrategia nacional en este país en donde los municipios seamos citados a discutir cuáles son las líneas de acción de manera real para mejorar la calidad del aire y para mitigar el cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Creo que es indiscutible que la política de vivienda está íntimamente ligada a la política urbana y tiene que estar ligada a la política de cambio climático en este país. Es sin duda una asignatura pendiente en la que creo que estamos trabajando varios. Sé que hemos concluido parte del tiempo que teníamos asignado para nuestro panel. Déjenme preguntarle a los responsables cómo andamos de tiempo para ver cuánto tiempo asignamos a cada uno de ustedes. Minuto. Hagamos eso. Yo creo que en realidad abarcamos las dos preguntas en una, entonces, pues ahora sí abrimos la ronda de preguntas allá. No sé si alguien nos ayude con un micrófono. Sí les pido por favor que cuando pregunten simplemente se identifiquen para que sepamos con quién estamos hablando. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Raimundo Gutiérrez, soy director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur y como antecedente comentarles que la Junta es un experimento territorial en el cual se asocian 12 municipios de la región Altos y bueno, con la principal visión de trascender este tema de la cronología natural política que existe en nuestro país y sobre todo otra de las situaciones que más afecta a los proyectos en temas de medio ambiente y sobre todo de cambio climático, que es el tema de las fobias o filias políticas, ¿no? Creo que partidistas, perdón. Entonces, creo que, bueno, preguntándoles o dejándoles como comentario, al final de cuentas ustedes mencionan que el 80% de la población vive en las urbes. Sin embargo, más del 90% de los municipios son municipios rurales y creo que también valdría la pena voltear a ver hacia ese lugar en el tema de los planes de acción climática municipal. La situación en los municipios rurales es que no cuentan con las capacidades instaladas y lo digo por conocimiento de causa porque nos toca estar al frente de 12 municipios, de los cuales prácticamente 10 municipios son rurales. Y entonces, aquí es donde me preocupa que estemos pensando en aplicar acciones locales sin contemplar las capacidades reales, no solo de la gente técnica de los municipios, sino de los propios presidentes municipales que en muy pocas ocasiones conocen el tema de cambio climático. Cuando alguien llega y se les habla de cambio climático, lo ven como un tema más ideológico que científico. Entonces es muy preocupante. Yo creo que sí hay que buscar una estrategia para poder sumar a los municipios y que entonces todo este financiamiento que requiere la implementación de programas de cambio climático vaya más focalizado a que trascienda las administraciones, porque cuando ya se van cumpliendo los 3 años, ya hay capacidades instaladas en los municipios, llega un nuevo partido, llega lo que se mencionaba, el mismo partido, pero entonces hay cambio de personal y se cae todo este proyecto. Entonces creo que hay que buscar estrategias y entonces preguntarles a ustedes cuáles serían las estrategias. Muy bien, tomamos 3 o 4 preguntas y luego la repartimos por el pan. Allá. Allá. Ahí. Francisco, José Garibaldi, Energía Londres, y que a través tuyo agradecer una fascinante discusión en este tema. Yo tenía un comentario y 2 preguntas. El comentario, creo que lo que decía en este debate entre la doctora
Martínez y lo que tú decías de la parte global. Creo que las sinergias entre la mitigación y la adaptación vinculan un interés local, la adaptación, con interés colectivo, global, la mitigación. Y además dan una oportunidad de participar, porque todo el mundo tiene un interés en esto. Sin embargo, hay las dos preguntas. La primera pregunta es, desde esa perspectiva, ¿dónde hay potencial para proyectos que vinculen las dos cosas? Uno. Dos, ¿qué se puede hacer para financiarlos? ¿Por qué es que no ha habido más financiamiento de eso? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que haya más o menos de proyectos ejecutables y de financiamiento para ello? Tal vez sea un punto, creo que cuando la secretaria del DF mencionaba una actividad transversal de género, mencionó también otra en adaptación. Y creo que hay un elemento interesante a explorar, lo mismo en la última exposición. No sé si pudiésemos verlo ahí. Tomo dos preguntas más y luego le paso el micrófono a ver, la señorita de aquí. Gracias. Mi nombre es Cintia Villalba. Soy fundadora de una empresa que nos dedicamos desde hace 10 años a naturar azoteas. Mi pregunta va en el sentido de ¿cuáles son los instrumentos o cuáles serían como las herramientas que han pensado sobre cómo combatir la corrupción una vez iniciado el cambio político? Y cómo bueno, la corrupción es una enfermedad que desafortunadamente habita en nuestro país, entonces ¿cómo vamos a combatir con ella para prevenir los impactos negativos sobre la industria verde y las empresas sustentables? Gracias. Tomo una última pregunta, perdón, es que me están hasta allá atrás, llevan un rato con la mano levantada. Buenas tardes, mi nombre es Ismael Novoa. He tenido la oportunidad de participar aquí en Jalisco alrededor de la elaboración de 40 programas de acción climática municipal, PANMUN, como lo decía el presidente municipal. Sí ya hay un mecanismo para elaborarlos, sí hay una metodología para elaborarlos. Lo que no tenemos en los municipios es la gente capacitada para tener la información que se requiere para tener inventarios, para tener los COAs. Al último termina uno estimando información, porque va uno a las empresas y les da miedo darle una información. Va uno a la dirección agropecuaria, no tienen el censo de agropecuario de lo que tienen ahí. Entonces, lo que nos hace falta es tener gente capacitada en los municipios, que le den la importancia a sus direcciones y que los programas de acción climática no es un programa que le corresponde al de ecología ni al de agropecuario. Tiene que involucrarse todo el ayuntamiento para que puedan ser programas hechos con números reales, no estimados, y después de ahí poderlos socializar, porque un programa de acción climática que no se lleva al cabildo y no es votado, pues termina siendo un documento ahí en un escritorio. Ese es el comentario. Como última pregunta, acá por favor, y ya paso. Yo les quisiera preguntar, sobre todo a los de gobierno, Climate Action, ¿no? Porque es lo que hacen ellos. ¿Por qué nunca se habla que el secretario de Promoción Económica debe promover negocios que generen dinero haciendo reducción de emisiones, especialmente en energías renovables y en todo lo que es la construcción y la agricultura de manera más sustentable, en vez de estar buscando fondos de asistencia prácticamente de financiamiento climático, que es muy bajo a nivel mundial? Bueno, empezamos en orden por las damas. Gracias. Bueno, ha habido muchos comentarios muy interesantes. Yo creo que para abordar algo de manera muy breve, sin duda alguna creo que todavía el cambio climático en muchos aspectos y en general los temas ambientales como algo ajeno, o la importancia que le da, pues todavía falta, ¿no? Y lo vemos con los inventarios de emisiones a nivel nacional, donde únicamente son, me parece, 16, 19 entidades que los tienen, varios desactualizados, los programas de acción climática, el monitoreo en la calidad del aire. Entonces, sin duda alguna, ahí hay una gran oportunidad y reto que todavía se tiene a nivel nacional y local, y en lo que está trabajando el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Evidentemente, la construcción de capacidades también es un tema de
de continuidad. Creo que una de las grandes ventajas en ese sentido que tiene la Ciudad de México es que tiene 30 años su sistema de monitoreo y ha habido una cosa muy importante, la voluntad política para continuar con ese monitoreo y con una agenda ambiental muy concreta en donde ha habido continuidad en este aspecto ambiental, y eso es lo que ha permitido tener una base de información muy sólida que además está abierta al público. Tenemos una base de datos abiertas, pero el tema es continuidad y voluntad política para tener eso, y obviamente las inversiones correspondientes. En el tema de inversiones que nos decían, pues yo creo que hay que ser muy imaginativos con lo que uno tiene. Nosotros en 2015 hicimos el Fondo de Cambio Climático y obviamente lo hacemos a través del costo de la verificación en el caso de la Ciudad de México, en donde se incrementó el costo de verificación, muy marginalmente, pero que ese incremento se va al Fondo de Cambio Climático, que en este año nos va a permitir, por ejemplo, instalar paneles solares en más de 28 hospitales de la ciudad, y que eso va a ayudar a contribuir a la reducción de emisiones. Pero bueno, eso tienen que ser políticas públicas y acciones y programas pues conforme a las condiciones de cada quien, ¿no? En el tema de no solo buscar los fondos para mitigar, pero también tener programas, decía el señor aquí, como económicamente más sustentables, pues sin duda, yo creo que una parte importante es que tiene que haber un desarrollo económico sustentable. Pero lo que tenemos que entender, creo que es una parte fundamental para los programas de acción climática y para toda una política ambiental, tiene que haber muy buena regulación, tiene que haber buena vigilancia y tiene que haber sanciones a quienes no están cumpliendo. Y bueno, la mayoría de las veces a nivel político, pues a nadie le gusta que lo regulen, mucho menos que lo vigilen y peor aún que lo sancionen. Entonces yo creo que esas son tres pilares muy importantes en los que, bueno, en el caso de la Ciudad de México hemos reforzado la regulación, hemos invertido en vigilancia ambiental y en sanciones, y bueno, pero eso tiene que tener una política pública de continuidad. Gracias. Amparo. Sí, muchas gracias. Bueno, me parece que las preguntas de alguna manera abarcaron lo que era la segunda pregunta, porque era también cómo poder ligarse. Toda esta parte de municipios que se están conjuntando para trabajar, de estados como los estados del centro de la megalópolis que se están conjuntando para poder llevar a cabo políticas que no solamente en términos de economía de escala, sino en posibilidades de planificación del transporte, del manejo de residuos, de los corredores biológicos, de la producción agropecuaria intermedia, en fin, dan una guía muy clara de por dónde hay que hacer las cosas, incluyendo esto que se habla de los negocios, porque al meternos a hacer proyectos que tengan una mayor escala, ya sea regional, de un conjunto de municipios, un conjunto de estados, podemos abordar el tener insumos a distintos precios, incluso el asociarnos con inversionistas para cierto tipo de gastos, como el manejo que ya hemos hablado de residuos, el transporte, que es muy importante. Ustedes conocen todos los ejemplos. Me parece que no es necesario el que estemos, no es que no sea necesario que la gente sepa de cambio climático, es muy importante que lo sepa, pero sobre todo que sepa que las cosas que está haciendo ahora no solamente contribuyen a frenar el cambio climático y a una obligación solidaria con el resto del planeta y a un compromiso con el resto del planeta, sino que también mejoran su vida en el presente, y que el utilizar otro tipo de energías, el repensar cómo hacemos todas nuestras actividades nos va a cambiar la vida hoy, además de ayudarnos a garantizar un mejor futuro. Y nada más para terminar y no dejar fuera